¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las videoreacciones a Dimash Kudaibergen y además en esta sección que les gusta tanto, que es la sección de su versión, en donde hacemos una comparativa de la versión original de algún tema y del cover que le haya hecho Dimash. No es para ver cuál es mejor, es nada más para ver qué cambios le hizo Dimash, qué arreglos musicales le hizo, qué arreglos vocales le hizo. Y bueno, ya al final, si ustedes quieren decidir cuál les gusta más, pues ya es cosa de ustedes. Pero yo no hago estos videos de esta sección de su versión con esa finalidad, ¿no? De decir que quién es mejor que quién, no. Simplemente hacemos esta comparativa para ver qué cambios musicales y vocales se le hicieron a la canción. Y ahorita, aprovechando el hype de la última presentación de Dimash en vivo, donde interpretó en el Shanghai Film Festival la canción de el himno al amor, himna al amour, algo así se pronuncia en francés. Y pues bueno, me mandaron muchísimas gracias a todos los que me dieron estos enlaces de la versión original, que es de la señora Edith Piaf. Estamos hablando allá por 1950 más o menos, que se interpretó esta canción por primera vez en la voz de Edith Piaf. Y vamos a hacer esta sección haciendo esta comparativa, ¿no? Para ver qué arreglos fueron diferentes con la versión original y la versión de Edith Piaf. Obviamente musicalmente va a haber muchos, ¿no? Ya de entrada, la modernización y actualización de la música. Y aparte los cambios que le van a hacer para la voz de Dimash. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos los que me mandaron este enlace. Y también quiero comentar dos cosas. La primera, al parecer se me entendió mal en la videoreacción que subimos el día de ayer. Todos me dijeron, no es una canción nueva, es una canción de Edith Piaf. Sí, yo creo que se me malentendió. Yo al referirme a una canción nueva de Dimash es porque es la primera vez que la canta él de manera oficial. A lo mejor, no sé, no estoy seguro que a lo mejor la haya llegado a cantar con amigos o en un karaoke o en una reunión familiar. Pero yo me refería a que es una canción nueva como presentación oficial de Dimash. Es la primera vez, hasta donde yo sé, es la primera vez que la interpreta de manera oficial Dimash. Pues es a lo que me refería, que es una canción nueva, no de Dimash, sino para Dimash. Y creo que por ahí fue donde se me malentendió. Sí, les digo, es una canción pues relativamente nueva en el repertorio de Dimash, ¿no? Pero no, sí, como tal, la canción no es nueva. Ya lo sé, es de Edith Piaf y se estrenó por ahí de los 50, finales de los 40. Y pues muchísimas gracias a todos los que me hicieron la corrección, pero sí, realmente creo que se me malentendió o no me expliqué bien alguna de las dos cosas. Y la segunda, algunos me preguntaron por mensaje privado en Instagram que qué pensaba y qué opinaba de que al parecer el programa chino le bloqueó el video a Dimash en su canal oficial. Híjole, yo creo que los que les podemos dar mejor contexto somos los reactores, porque todos los días luchamos con eso. Muchas veces yo sé que para ustedes es molesto que nosotros pongamos la imagen borrosa o que le pongamos algún filtro a la imagen o que no pasemos el video completo y lo pasemos nada más resumido. Pero es que todos tratamos de evitar eso, de que nuestro trabajo nos lo echen a perder por los derechos de autor. Que les digo, están en todo su derecho, es su trabajo, ellos invirtieron dinero en eso y tienen todo el derecho del mundo de generar sus ingresos, porque para eso hicieron ese producto, ¿no? Les digo, nosotros nada más nos aprovechamos de un trabajo de terceros para hacer nuestra reacción. Y no lo hacemos con ninguna mala intención. Bueno, yo no sé, yo no hablo por los demás, yo hablo por mí. Yo no lo hago con ninguna mala intención. De hecho, creo que hasta podría llegar a tomarse como que a lo mejor es un poco tonto, ¿no? Que se peleen con los reactores, los de derechos de autor, porque hasta cierto punto les estamos dando difusión, les estamos haciendo publicidad. A lo mejor hay mucha gente, como por ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Digo, a lo mejor, por ejemplo, lo vuelvo a remarcar, alguien de aquí de México
o de Centroamérica o de Sudamérica no conoce a Dimash. Por ejemplo, lo vuelvo a remarcar. No estoy diciendo que no conozcan a Dimash en Sudamérica, no malentiendan, nada más es un ejemplo. Perdonen que sea así tan insistente en lo del ejemplo, porque luego sí me han llegado comentarios donde como que transgiversan mis palabras o cosas así y me reclaman por cosas que yo me quedo, ¿en serio? Pues ¿qué fue lo que dije? Y les digo, por ejemplo, alguien en Centroamérica, Sudamérica, o pónganle ustedes en Europa o en Estados Unidos, no conoce a Dimash. Y de pura casualidad se topa con mi canal, o se topa con el canal de Leo Cantro, o se topa con el canal de quien ustedes quieran. Y ven un video de Dimash. Y dicen, ah caray, este muchacho canta bien. Y se empiezan a investigar más y hacerse fans hasta que se vuelven deers. Digo, nosotros los reactores, pues para bien o para mal, pues podríamos llamarnos hasta como que un poquito de ser un mal necesario, ¿no? Porque a lo mejor sí nos estamos aprovechando de su trabajo para hacer el trabajo de nosotros. Pero pues es lo mismo que hacían los noticieros o los reporteros o los programas de espectáculos. Aprovechan el trabajo de alguien más para hacer ellos su trabajo y darle publicidad, darle difusión. Digo, no sé. Digo, a mí en lo personal se me hace un poco tonto, ¿no? Y sobre todo se me hace una falta de respeto del programa chino al hacerle esto a Dimash. Yo, en lo personal, si fuera Dimash, híjole, lo volvería a pensar muchísimo para volver a trabajar con ellos. De verdad que lo volvería a presentar, lo volvería a pensar muchísimo si me llegan a hacer otra oferta. Porque es como que, es que también, yo imagino que para esta presentación, como en todas, tuvo que haber un contrato de por medio. Y en esos contratos Dimash debe de especificar que, ok, si yo participo en ese programa, déjame publicitar en mi canal las canciones que yo cante. No te estoy pidiendo que me dejes publicitarlo todo el evento, nada más las canciones que yo canto. Y digo, se me hace una falta de respeto por parte de esta productora de televisión para con Dimash. Pero ya Dimash sabrá él qué hace, si toma medidas legales o de qué se trata, ¿no? O a lo mejor estamos pensando mal y a lo mejor fue un error y los derechos de autor lo cancelaron porque ya están programados por IA, ¿no? No sé. Son muchas cosas, son muchos factores, pero así a primeras vistas se ve que lo hicieron intencionalmente, de que el programa de televisión solo quería recibir las vistas ellos para generar sus ingresos. Yo por eso les digo que cuando Dimash tiene un estreno oficial en su canal, yo me espero para reaccionarlo, porque primero permito que Dimash genere las vistas y genere sus ganancias, que se las merece, les digo, es su trabajo. Y yo lo hago con ese afán, ¿no? Por eso como que no me caen muy bien los reactores que en cuanto Dimash saca algo, luego reaccionan. Porque muchas veces la gente está un poquito mal acostumbrada a ver los videos a través de los reactores y no del canal oficial. Que les digo, también ustedes como público están en todo su derecho de ver el video donde a ustedes les plazca. Pero también tomen en cuenta que si no lo ves directo del canal del artista, lo estás afectando a él. Y si ese artista te gusta, lo estás afectando económicamente a él. Y va a llegar un momento en que ese artista ya no genere esos ingresos y ya no le vea un provecho a seguir sacando música o seguir subiendo videos, porque pues él realmente no va a ganar. Y pues, por eso apoyen mucho siempre cuando Dimash saque un video oficial. No estoy diciendo que no vean a los reactores, véanlos. Todos son muy buenos, todos son muy buenos. Algunos son mejores que otros, como por ejemplo como yo, que somos unos canales muy pequeños, ¿no? Que estamos ahí haciendo nuestra luchita y lo hacemos de todo corazón y con todo cariño. Pero hay algunos que son muy grandes, que son muy buenos, que ya tienen
más de 100,000, más de 1,000,000 de suscriptores. Ellos, pues digo, véanlo, son muy buenos, por eso tienen esa audiencia, porque son muy, muy buenos. Pero les pido de favor que antes, y no nada más con Image, con el artista que sea, antes vean el video en el canal del artista, por favor. Vean el video original. Y ya después ustedes pueden ver a todos los reactores que ustedes gusten. Pero siempre apoyen el trabajo original. Siempre apoyen el trabajo del artista. Les vuelvo a repetir, yo por eso cuando Dimash saca un estreno oficial en su canal, me espero 2-3 días para que primero Dimash genere sus vistas, genere sus ganancias. Y ya después lo reacciono yo con todo gusto. Y no se crean, sí me comen las ansias porque los videos yo no los veo antes de reaccionarlos. Y pues nada más me quedo en leídas o en vistas o en comentarios que me hacen, donde me dicen, ay, Dimash estuvo espectacular aquí. Y yo me quedo, sí, ya no me digas. Ya no me digas que me tengo que esperar 2 o 3 días, ¿no? Y pues bueno, es magnífico. Y bueno, esto es lo que yo opino, ¿no? Para todos a los que me llegaron a preguntar, aquí está mi opinión, más sincera y más honesta. Y pues bueno, ahora sí que después de tanto cháchara, después de tanto hablar, Ático, cállate los ojos y vámonos con la señora Edith Piaf en 1950. Creo que esta es una presentación en vivo de Himno al Amor, el Himno al Amor, o Oda al Amor, como le llamaron algunos. Y pues bueno, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Oh, wow. Luego se escucha ese sonido retro. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Wow, qué vibrato tan interesante, ¿eh? Muy rápido. Estuvo muy, muy rápido ese vibrato, pero creo que es un vibrato, yo creo que de los que se acostumbraban en esa época, porque tengo así como que vagos recuerdos de tipo de esos vibratos. Por ejemplo, ayer que salió la sección del baúl del ático donde reaccionamos a los platters, si ponen mucha atención, el vibrato de ellos también es así muy rápido, hasta como que tirándole un poquito a caprino, o sea, así como que, o sea, muy, muy rápido. Pero era lo que estaba de moda, era lo era lo cool en esa época, y es bastante, bastante interesante, ¿no? Que ahorita ya es como que más modulado, más, no tan rápido. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écouler. De ma part, wow. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Wow, el timbre de su voz, su color de voz, no sé, es curioso. Por momentos, no sé si les pasa a ustedes, por momentos me llega a recordar, no sé si ustedes han hecho esto, sobre todo los que somos de generaciones de los 60s para acá. En el pasado teníamos unos aparatos que aquí en México se les llamaban grabadoras, donde tocabas la música a través de cassettes, de esos cassettes transparentes con una cinta que luego tenías que regresar con un lápiz. Y tenían una opción de rewind o tenían una opción de fast forward, ¿no? Para adelantar o algo así. Algunas, las más... los modelos mejores, las más caras para los de la gente de dinero, tenían una opción de velocidad por 2, por 4, por 6 y por 8 para que adelantaras el sonido de la música. Y la voz de ella se me figura como cuando adelantabas la música como por 2 o por 4. No sé si llegaron a ver unos dibujos animados que aquí en México se los conoció como Alvin y las ardillas, que su nombre oficial es Alvin and the Chipmunks, donde salían Alvin, Simón y Teodoro, todavía me acuerdo de los nombres, y cantaban así porque era la música original pero adelantada, ¿no? Y se oía como si fuera sonido de ardillita, así que se oía la voz en cámara rápida. Y pues, dicho esto con todo el respeto, ¿no? La voz de la señora Piaf, por momentos me recuerda ese sonido, ese timbre de voz, como que si estuviera en cámara rápida.
Digo, de hecho esto con todo respeto, así es como canta ella, pero me recuerda a eso, ¿no? Mira, pongan atención a la voz. Inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'apporte les problèmes, mon amour, Buen amor. puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Entramos a la parte como que de drama. Je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, comme moi je mourrai aussi. Fíjense que la canción la versión original es muy interesante, pero desafortunadamente o desgraciadamente, por el tipo de recursos audiovisuales de la época, no se alcanza a apreciar mucho porque la estoy escuchando, obviamente con auriculares, de una manera muy detallada, muy detenida. Y estoy escuchando que tiene una profundidad muy grande, pero por la calidad del audio de la grabación no se alcanza a apreciar. Se escuchan coros, se escuchan violines, se escuchan varias cosas que esto le dan mucha amplitud, mucho espacio a la canción, y por la calidad de audio se escucha muy plana, no se alcanzan a apreciar. Tienes que escuchar muy 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 detenidamente, hacer un poquito a un lado la voz de la señora Piaf y enfocarte en la música y en los coros, y vas a ver que tiene es una cola inmensa, tiene muchísima profundidad esta canción, musicalmente hablando. Es muy amplia, es muy rica, es muy vasta, pero no se alcanza a apreciar por la calidad del audio. Traten de hacer ese ejercicio de enfocarse más en la música y en los coros, y van a ver cómo es como si hubiera toda una orquesta detrás. Se escucha muy muy grande, pero les digo, lastimosamente, por la calidad del audio no se alcanza a apreciar. Aparte que a los músicos no les están haciendo un favor como que muy grande, enfocando nada más a la señora Edith. Digo, con toda razón lo hacen, porque pues, es una canción que está cantando ella, ¿no? Y digamos que ella es la protagonista, la main actress, la protagonista de esto, el objetivo principal. Pero sí, les digo, si tomaran a los músicos que tiene a un lado, porque se ve que tiene una orquesta a un lado, te darías cuenta, ¿no? Como que tu oído respondería más a este tipo de eventos. Pero sí, la canción es muy muy grande, pero no se alcanza a apreciar bien. Si tu m'aimes, comme moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour. Wow. Crois-tu qu'on s'aime? ¡Wow! ¡Qué gran voz tenía la señora Piaf! O tiene, no sé si todavía está entre nosotros. Dieu réunit ceux qui s'aiment.
Wow, la potencia vocal de la señora Piaf es impresionante, ¿eh? Wow, wow, es increíble. Canta muy bien, expresa muy bien, transmite mucho los gestos, la manera de mover los brazos. eh, digamos que el saber estar en el escenario, aunque no hizo mucho, estuvo nada más de pie cantando, que era más que nada lo que se acostumbraba en esa época, no tanto como ahora, por ejemplo, como Dimash, que se mueve por todo el escenario, corre, brinca, salta, se agacha, se va a las rodillas. Antes era más como que un standstill, ¿no? Estar ahí de pie y nada más interpretar y gesticular con los brazos y si acaso nada más moverte así como para mostrar que estás bailando o que tienes ritmo. Pero antes era más eso, ¿no? Estar de pie. Eh, digo, su saber estar en escenario, su dominio de la escena, estirando los brazos y la manera en cómo transmite, su timbre de voz bastante interesante, pero pues digo, no es una crítica, sino que simplemente es lo que se ocupaba en esa época, era lo que estaba de moda, su vibrato también estaba de moda en los 50, 60, un vibrato muy rápido. Y la verdad es una gran canción. Digo, lástima que el audio, por cuestiones de la época, no nos permite apreciarla en toda su plenitud, ¿no? Al contrario con lo que disfrutamos ayer con Image, que se escucha el audio de una calidad impresionante. Y se escucha detalle por detalle. Si te pones a escucharlo con auriculares y te concentras, puedes escuchar instrumento por instrumento. Y eso es bastante espectacular. Bueno, yo como músico lo observo así y me da muchísimo gusto por mis compañeros músicos, ¿no? Aunque no los conozca personalmente, somos compañeros de profesión. Y pues bueno, me encantó. Muchísimas gracias por este video de la señora Piaf. La verdad no lo conocía. Eh, y les digo, les vuelvo a repetir, les vuelvo a aclarar, ¿no? No es que sea una canción nueva de Dimash, es que es una canción nueva para Dimash en su repertorio. Y pues bueno, ahora sí que después de esto, y después de lo comentado de los derechos de autor, obviamente voy a tener que reaccionar a la versión del canal de televisión del Shanghai Film Festival. Eh, creo que es el canal de SMG, de allá de China, porque en el canal de Dimash ya no está. Y obviamente por cuestiones de derechos de autor voy a tener que ponerle un filtro a la imagen para que no haya problemas con el copyright. Espero que después de lo explicado entiendan los inconvenientes y me disculpen y disculpen a todos los reactores. Porque si por nosotros fuera los pasaríamos íntegros, pero YouTube nos los bloquea y no nos deja mostrarles. Y como que es trabajo perdido para nosotros. Porque parezca poquito o parezca no, nosotros le dedicamos un tiempo a hacer los videos, a hacer las miniaturas de los videos, a hacer los cortes, a editarlos, a ponerles filtros, a muchas veces a ponerles subtítulos. Como por ejemplo yo que saco mis videos en 12 idiomas diferentes, no hablados, con subtítulos, pero ya son 13 porque ya estoy empezando a meter coreano también, porque gracias a la hermosa agrupación de Forestela, ya estamos empezando a tener suscriptores de Corea que me escriben y todo eso, y ya estoy empezando a poner subtítulos también en coreano. Pero imagínense, los videos del ático, aunque ustedes no lo sepan, tienen subtítulos obviamente en español, para la gente con capacidades diferentes que no puede escuchar. Tiene subtítulos en español. Tiene subtítulos en español, en alemán, en bielorruso, en croata, en inglés, en italiano, en kazajo, en polaco, en portugués, en ruso y en ucraniano. En todos esos idiomas, y ahora en coreano, y en todos esos idiomas me lleva un tiempo estarle poniendo los subtítulos. Y pues bueno, les digo, si yo no le pusiera el filtro a las imágenes, pues correría grandes riesgos de que YouTube me bloquee el video y todo ese trabajo sería tiempo perdido nada más. Y pues bueno, ahora sí que basta de estar de víctima, basta de estar de sufridos y vámonos con el video de Dimash. El intro de la canción es igual, es a puro piano. Lo vuelvo a decir como lo dije ayer, esos graves de Dimash.
En serio que se me suben los calores. Wow, es espectacular. Digo, de entrada ya escuchamos el primer cambio musical que hubo, ¿no? La entrada de la música es la misma, es a puro piano. Pero ya la voz, digo, obviamente por registros tanto masculino como femenino son diferentes, pero esa entrada de voz muy grave de Dimash, muy rica y rozando el vocal fry. No sé, se escuchó un... se escuchó delicioso. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Wow, algo muy curioso, no sé si se habían dado cuenta, se me pasó por alto ayer. Llega una parte en que Dimash imita el vibrato que está haciendo la señora Piaf en su versión, así muy rápido, muy... Vean, cuando hace ese como que glissando, cuando lo hace el vibrato muy, muy rápido. Pongan atención. Si tu m'aimes, Ahí. je me fous du monde entier. No había dado cuenta de ese detalle. Ahí todo es con la misma respiración. Ese arreglo de grave, suavizarlo con aire y pasarlo a una como voz de cabeza muy suave. No sé. Ese arreglo musical es oro puro, es un diamante ese arreglo que hicieron ahí, ese detallito vocales. Le da mucho sentido a la canción. Misma respiración, misma respiración. Y sigue con la misma respiración. Wow, todos los matices. Híjole, es que Dimash es... Por eso decimos y remarcamos siempre que es el mejor cantante que ha existido jamás. Es el mejor cantante de la historia porque tiene... No es nada más de que tenga un rango muy, muy, muy amplio. Muchos dicen que es de 6 octavas. A mí a veces me hace pensar que hasta es más. Pero ya, imagínense un cantante normal ya teniendo 2 octavas y media, 3, ya es un cantante sorprendente, fenomenal. Ahora imagínense 6, o sea, 6 y más algunos tonos, o sea, pegándole casi a 6 y medio. Es impresionante. Y les digo, Dimash es tan afortunado. Y no nada más es, como les decía, no nada más es de que tenga el rango muy, muy amplio. Es de que sabe utilizar ese rango y sabe cantar en diferentes colores vocales. No nada más te canta balada, te canta pop, te puede cantar rock, te puede cantar con voz rasposa, te puede cantar bel canto o ópera, como lo quieran llamar, canto operístico. Te pueden colar la voz. Te puede cantar con aire, puede hacer vocal fry, se puede ir muy abajo, se puede ir muy arriba en segundos. Tiene toda la gama, toda la paleta de colores vocales adentro de su garganta. Parece como si fuera, como que si él mismo en sus cuerdas vocales tuviera un autotune y una consola de audio incluidas. Es impresionante, sumándole que tiene un gran control de la respiración porque hace mucho deporte. De que se mueve muy bien en el escenario, de que ya baila fenomenal, de que tiene mucho carisma, que es muy humilde, que es, o sea, por eso es el mejor que ha existido, de menos para mí, en mi opinión personal, es el mejor cantante que ha dado la humanidad.
Les digo, para mí, Kazajistán es una sucursal de Marte y Dimash es la cruza entre un alien y un ángel. Porque sí, realmente esto ya no roza lo humano. Es un. Es sorprendente todo lo que puede llegar a ser. Y enriquece mucho las canciones. Por eso cuando agarra una canción se escucha tan diferente. Porque con un cantante, por ejemplo, lo escuchamos con la señora Piaf. Toda la canción es muy buena, ella canta muy bien, pero la canción al escucharla comparada con la versión de Dimash, la versión original se te hace plana, porque te hacen falta todos esos matices. Por eso llegamos a decir muchos, en especial yo, que Dimash nos tiene mal acostumbrados. Que realmente es acostumbrarnos a algo bueno, es algo que deberíamos de exigirle a todos los artistas. Que no que tengan el mismo rango y la misma habilidad vocal de Dimash, pero sí que nos presenten varios matices dentro de la canción y no que la canten tan plana. Pero no pasa, porque les digo, Dimash es una anomalía. Es algo que se escapa de la Matrix. Por eso Dimash nos malacostumbra a que él hace tantos matices que cuando escuchamos una versión diferente o la versión original, se nos hace plana y sin chiste. Digo, todas son muy buenas y todos los intérpretes y autores y músicos se merecen su respeto. Y les digo, es su trabajo les costó y su tiempo y su dinero y lo que quieran. Pero escuchar una versión de Dimash hecha de una canción, vuelves a escucharla con los matices que le mete y las voces y el sentimiento y el aire y sus arreglos musicales y su genio musical es increíble. Digo, escuchar la versión de Dimash y después escuchar la versión original, si dices, wow, es difícil no compararlas. No, es difícil no entrar en competencia. Y es que también es injusto, ¿no? Como muchas veces les digo, es injusto para los otros cantantes compararlos o ponerlos a competir contra Dimash. Es como si pusieras un partido de fútbol al Real Madrid en su mejor momento contra el equipo de mis amigos del barrio. O sea, es que es... o sea, no hay color, ¿no? O sea, ni para dónde darle. Eh, Y les digo, Dimash nos tiene mal acostumbrados, entre paréntesis, bien acostumbrados, a que utiliza muchos recursos, muchos matices. Pero les vuelvo a repetir, Dimash es una anomalía. Es algo que se escapa de la Matrix. Y realmente a lo que deberíamos estar acostumbrados es a lo que hacen los artistas comunes y corrientes, los normales, los sorprendentes, que las cantan con matices y todo eso, pero ya escucharlas con Dimash. O sea, ya es otra cosa diferente, ¿no? Je vais jusqu'au bout du monde. Je me ferai d'être à blonde. Si tu me le demandais. Este es otro cambio que le veo al arreglo musical. En la parte, no sé si recuerdan que en la parte de la reacción de la señora Piaf dije, ya entró en la parte del drama, donde estaba como que haciendo un reclamo, pero era la voz de ella sola. Y aquí se escucha más orquestado, se escuchan coros, junto con Dimash repitiendo las mismas palabras, con la misma intensidad de voz. No sé, se escucha muy bien. Y aparte la sorpresa musical, ¿no? Je me ferai d'être à blonde. Si tu me le demandais, je vais décrocher la lune. Je vais voler la fortune. Si tu me le demandais. Ruiner ma patrie, ruiner mes amis. Si tu me le demandais, oh, que bien fait pour moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me Wow. Esos riffs, esos runs, esos melismas. Es que transforma la canción de ser una canción
romántica a pasar a algo dramático como de obra teatral, a pasar a un rhythm and blues, a un soul muy afroamericano, muy al estilo afroamericano, muy al estilo occidental. Mm, mm. Es que son ese tipo de detalles los que hacen a un artista grande. Canta, Dimash, canta. Y luego tener la delicadeza de volver a suavizarla con voz con aire después de ese malabar vocal que acaba de hacer. Les digo, son pequeños detalles que lo separan de un gran cantante a una leyenda, a un genio. If one day we had to say goodbye and our love were to fade away and die, in my heart you will remain dear, and I will sink into love. La película de Up. Wow. Wow. Digo, otro de los cambios, ¿no? O sea, es que realmente ya no podemos hablar tanto de los cambios que le haya hecho Dimash a la versión original porque toda la hizo diferente, toda. Tan solo por la amplia paleta de colores vocales que él tiene, ¿no? Y lo sabe utilizar. Lo sabe utilizar muy bien y sabe qué meter en cada parte. Y eso lo hace fenomenal, les digo, es a lo que estamos mal acostumbrados. Whistletone. Otra de las cosas que me habían comentado, que me habían dicho que no me había dado cuenta o sea, que nada más comenté que la había cantado en francés y en inglés y que terminaba en chino, que no me había dado cuenta. Sí me di cuenta, nada más que se me olvidó comentarlo. Sí, porque la termina, obviamente en cuanto dejan de poner los subtítulos en inglés y ponen nada más los chinos, ahí me di cuenta que la había pasado en chino, nada más que se me olvidó comentarlo, les pido una disculpa, pero sí me había dado cuenta. Wow. Wow, esto es sorprendente. Dichosos sean los hijos del Señor que pudieron presenciar esto ahí en vivo, que estuvieron ahí en este recinto, en esas butacas. Es verdad, los envidio, me gustaría que fuera yo el que estuviera ahí sentado para poder haber disfrutado de esto. No sé si esto fue la clausura del evento, que bien se lo merece por la magnitud de la canción y por la magnitud de la presencia kudaibergenesca. La verdad es gloriosa esta presentación. Yo creo que ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores covers
Y fíjense que son palabras muy, muy grandes. Pero yo creo que es uno de los mejores covers que ha hecho Dimash alguna canción. De ese tamaño se las pinto. Para mí, en lo personal, esto supera por mucho a covers como... Digo, sin menospreciarlos, porque siguen siendo muy buenos. A covers como Mademoiselle High. A covers como, no sé, el de Hello, de Lionel Richie. Porque este cover tiene riqueza musical en todos los sentidos. No nada más, por ejemplo, en la de Hello, la canta muy bien en inglés, la canta muy bonito, de todo lo que quieran, pero nada más te sorprende en la parte donde hace los melismas. Y en esta te sorprende desde el principio hasta el final. Es a lo que me refiero en cuanto a mejor cover, que está más amplia, tiene una gama más amplia. No es que las otras sean malas, les digo, también son muy buenas y son de nuestras consentidas. Pero en cuanto a arreglo musical, en cuanto a trabajo, en cuanto a genio, en cuanto a talento, esta canción está más completa, este cover está más completo. Es a lo que me refiero, puedo decir que es el mejor cover que ha hecho Dimash hasta el momento, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y pues bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de la versión de la señora Piaf? De la señora Edith Piaf. ¿Qué opinan del arreglo musical y el cover que hizo Dimash? Yo creo que es escuchar esta versión de Dimash, es tocar el cielo y regresar. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que me mandaron el enlace y me sugirieron esta... Bueno, no me sugirieron que la subiera a la sección de su versión, sino que simplemente me mandaron el enlace porque pensaban que yo creía que era una canción nueva. Me dijeron, no, Ático, mira, te mando este enlace para que veas que es una canción de la señora Edith Piaf. Pero no, o sea, les vuelvo a aclarar, no es una canción nueva como tal, que sea inédita de Dimash, sino que es una canción nueva para Dimash en su repertorio. Pero es una canción ya de los 50. Y pues bueno, pero al mandarme estos enlaces dije, miren, sin quererlo, involuntariamente me dieron una idea para la sección de su versión. Y pues bueno, aquí está. Espero les haya gustado. Y síganme diciendo, dears, a qué quieren que reaccionemos. Síganme mandando enlaces, sugerencias, comentarios de Dimash o de cualquier otro artista. O no tiene que ser precisamente música, puede ser de cualquier cosa. Cine, televisión, teatro, comedia, anime, caricaturas, dibujos animados, novelas, series, lo que quieran. Y con todo gusto lo hacemos. Tanto por Instagram, enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video para que vayan, nos den follow y se enteren de todas las novedades del Ático. Y ahí me pueden escribir por mensaje privado y mandarme sus enlaces y ahí podemos platicar si gustan. O aquí en los comentarios de YouTube, sin ningún problema, me dejan, oye Ático, me gustaría que reaccionaras a esto, y me dejan el enlace. Y si me pueden dar contexto, muchísimo mejor. Y pues bueno, así sería como hacemos las reacciones nosotros. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.